En 2003, frente a la costa suroeste de Australia, un equipo de investigación colocó un pequeño dispositivo de rastreo en una gran tiburón blanco sana y la vio perderse en mar abierto. 4 meses después, aquel aparato apareció arrastrado por las olas en una playa. La tiburón no, y la información guardada dentro contaba algo que, en teoría, no debería haber ocurrido. Un depredador alfa de 500 libras. Se supone que nada en el océano caza a un animal así. Pero lo que estuviera al otro lado de esa etiqueta se la había tragado entera y luego la había llevado casi 2000 pies en línea recta hacia la oscuridad. Algo se la comió, y a los científicos les tomaría buena parte de una década entender por fin qué le ocurrió a la tiburón que desapareció. El año es 2003. Un grupo de investigadores trabaja frente a la costa del suroeste australiano, llevando a cabo el primer gran proyecto de marcaje de tiburones blancos que se haya realizado en esas aguas. El cineasta Dave Ricks está allí para registrarlo. Se acercan a una hembra sana de unos 9 pies y alrededor de 500 libras. Hay algo en su forma de moverse bajo el agua, una especie de dominio, una seguridad que no parece agresividad, sino algo más parecido a la certeza. Alguien del equipo empieza a llamarla Alfa. El nombre se queda. Quédate un momento con esas cifras. 9 pies, 500 libras. No es una cría, ni un animal perdido en los límites de su territorio, todavía aprendiendo cómo funciona todo. Es un depredador alfa plenamente desarrollado, el tipo de criatura que ha ocupado la cima de la cadena alimentaria del océano durante millones de años y que nunca ha tenido que mirar por encima del hombro. El aparato que le fijan es un registrador de datos. Pequeño, resistente, creado para cumplir una sola tarea durante meses seguidos, sin emitir ni una señal. Registra la profundidad. Mide la temperatura del agua alrededor de la tiburón. Guarda niveles de luz y movimiento segundo a segundo, y conserva todo en su interior. No se comunica con nadie. Solo espera. Después, en una fecha programada, se desprende del animal, sube flotando a la superficie y envía todo lo que reunió a un satélite. Entonces los científicos pueden reconstruir por dónde fue el animal y qué vivió, siempre que el animal aún lo lleve puesto. Esto es lo que hay que entender sobre ese dispositivo. Es el único testigo. Ninguna cámara sigue a Alfa mar adentro. Nadie la observa. Lo que sea que le pase allá afuera sucede en silencio absoluto y con total privacidad. El único registro que existirá jamás es el que queda escrito dentro de ese aparato. 4 meses después del marcaje, vuelve, pero no por satélite. Primero aparece físicamente. Llega a la orilla a unas 2,5 millas de donde lo habían colocado. Recuperan los datos. Las cifras aparecen en una pantalla. Ricks está en la sala. Todos esperan algo normal. Patrones lentos de recorrido. Temperaturas que cambian poco a poco con la profundidad. Los amplios giros perezosos de un gran tiburón moviéndose por un territorio conocido. Pero eso no es lo que muestran los datos. Lo que dijo el registrador fue otra cosa. La etiqueta marca una caída, no una inmersión gradual, sino un desplome, casi 1900 pies en cuestión de minutos. Y entonces la lectura de temperatura hace algo que deja congelado a todo el proyecto. 2 cifras. Eso es todo lo que hace falta. Y en el instante en que Ricks entiende lo que esas 2 cifras significan juntas, aquello deja de ser un estudio científico y se convierte en una pregunta que lo perseguirá durante años. Antes de llegar a esos números, quiero asegurarme de que sientas todo el peso del animal del que estamos hablando, porque creo que la mayoría de la gente tiene una idea vaga de que los tiburones blancos son peligrosos, sin detenerse nunca a pensar en lo que eso implica de verdad.
Un gran tiburón blanco no es simplemente un pez enorme con dientes eficaces. Es el resultado de millones de años de presión evolutiva, pulido por el océano hasta convertirse en algo que funciona en el límite de lo que permite la biología. Los ejemplares más grandes superan los 20 pies y pesan más de 5.000 libras. Su sistema sensorial puede detectar una sola gota de sangre diluida en volúmenes inmensos de agua. Pequeños órganos agrupados en el hocico pueden percibir el pulso eléctrico de un corazón enterrado en la arena. En arranques breves, podían cruzar el agua más rápido de lo que tú tardarías en entender la amenaza. Sus dientes son aserrados, se renuevan sin parar y están alineados en hileras, de modo que, si uno se rompe, el siguiente solo gira hacia adelante. Es la máquina de caza más pulida del océano. Quédate un instante con esa imagen. Un animal capaz de oler una herida desde muy lejos, en mar abierto, de sentir un latido a través del suelo marino sólido y acortar la distancia antes de que el instinto alcance a reaccionar. Pero aquí está la parte que casi todos pasan por alto. Y pesa más que los dientes. Ser un depredador ápice no depende solo del tamaño ni de la velocidad. Depende del lugar que ocupas. Un depredador ápice, por definición, es un animal al que nada caza. Todo lo que está por debajo organiza su vida entera para evitarlo, y por encima no hay nada. Eso significa ápice, el techo. Durante todo el tiempo que la ciencia marina había estudiado a los grandes blancos, ese había sido el modelo. Se había visto a orcas acosando y, a veces, matando grandes blancos en algunos lugares documentados. Los tiburones grandes se enfrentaban ocasionalmente por cadáveres, pero un animal que cazara a propósito a un gran blanco adulto, lo matara limpiamente y se lo comiera como alimento. Eso no entraba en el modelo. No se suponía que pudiera ocurrir. Y por eso, exactamente, nadie en aquella sala quería decir en voz alta lo que la etiqueta de alfa les estaba mostrando. Los dos números. El primer número era la profundidad. La etiqueta bajó hasta casi 1900 pies. Por sí sola, antes de que nadie considerara cualquier otra cosa, esa lectura ya estaba mal. Los grandes blancos no son animales de aguas profundas. Es una especie hecha para las capas luminosas y productivas cercanas a la superficie, los bajos costeros, la zona superior donde llega la luz del sol y la presa abunda. La enorme mayoría de su vida transcurre dentro de los primeros 1000 pies. Ese es su mundo. Una caída vertical repentina hasta 1900 pies no es una inmersión para alimentarse. No es curiosidad. Cuando una etiqueta registra un descenso tan rápido y extremo en cuestión de minutos, la lista de posibles explicaciones se vuelve muy corta, muy deprisa. Casi con toda seguridad, Alfa no estaba buceando por voluntad propia. Algo la estaba llevando hacia abajo. Algo capaz de alcanzar 1900 pies con rapidez, con fuerza y, al parecer, sin gran esfuerzo. Y piensa dónde es eso. A 1900 pies de profundidad, la luz solar ya desapareció por completo. La presión aplasta. Es decenas de veces mayor que la que sientes en la superficie. Hace frío. Todo es negro. Todo está en silencio. No es un sitio por el que vague un cazador costero. Algo arrastró a Alfa a un lugar que nunca le perteneció. Lo hizo en minutos. No dejó sonido, ni rastro, ni testigo. Quédate con eso. Porque después llegó el segundo número. La temperatura. A 1900 pies, frente a la costa australiana, el océano es frío. No frío como agua fría. Frío de profundidad, opresivo, realmente helado. El agua a esa profundidad ronda los 46 grados Fahrenheit. Si la etiqueta simplemente se hubiera soltado y hundido hasta allí, o si Alfa hubiera muerto y hubiera descendido con ella aún puesta,
46 grados era exactamente lo que esperarías ver. Frío, y cada vez más frío al aumentar la profundidad. Pero eso no fue lo que registró. La temperatura subió. Pasó de unos 46 grados a unos 78 grados Fahrenheit sostenidos. Un salto de más de 30 grados. Y no fue un pico breve, como podría hacer un sensor muriéndose. Se mantuvo estable en 78 grados a 1900 pies, dentro de un agua que debería haber estado cerca de congelarse. Básicamente solo hay una explicación para eso. Una etiqueta no registra unos 78 grados cálidos y estables a una profundidad extrema en un océano gélido, a menos que ya no esté en el océano. Estaba dentro de algo con un interior caliente, algo vivo que se había tragado a Alfa, etiqueta incluida, y luego la había llevado hacia abajo con la comida todavía dentro. Imagínalo como tuvo que imaginárselo Riggs. Algo ahí fuera se tragó entero a un gran tiburón blanco de 500 libras. Se sumergió casi 1900 pies y después siguió adelante sin más. Y ni una sola persona en la superficie vio nada. Ninguna aleta, ninguna perturbación, ninguna fotografía, ningún testigo. La única razón por la que cualquiera de nosotros sabe que esto ocurrió es que un pedazo de plástico apareció en una playa 4 meses después, trayendo el recibo. Riggs ha contado que leyó y releyó aquellos datos. Incapaz de aceptar que aquellas cifras fueran reales, tampoco podía obligarlas a decir algo distinto de lo que decían. El tiburón había sido devorado. Ahí empezaba la pregunta. Los sospechosos. Cuando el equipo asumió lo que los datos estaban mostrando, empezó a revisar uno por uno todos los candidatos que el océano podía ofrecer, y vio cómo cada teoría se venía abajo a su turno. Primer sospechoso. La orca. Sabemos que las orcas pueden matar tiburones blancos. Frente a Sudáfrica, sobre todo, han desarrollado una técnica casi quirúrgica. Ponen al tiburón boca arriba, lo que lo deja atrapado en una especie de trance paralizante, y luego abren la cavidad del cuerpo para extraer el hígado, cargado de nutrientes. Eficaz, fría, impresionante desde cualquier punto de vista. A simple vista, la orca parecía encajar. Un estómago de orca lleno de una presa caliente y un trago de agua marina fría podían, en teoría, producir algo cercano a aquella lectura de 78 grados. La temperatura no la descartaba, pero la profundidad sí. Las orcas no son buceadoras de grandes profundidades. Cazan cerca de la superficie. Incluso sus inmersiones más extremas registradas quedan muy por debajo de los 1900 pies. Una orca no arrastra sin más una presa hasta esa profundidad para quedarse allí. La conducta no encaja con el animal. La orca siguió en la lista, pero perdió mucha fuerza. Segundo sospechoso. El cachalote. Aquí sí hablamos de un animal que realmente vive en las profundidades. Los cachalotes persiguen calamares hasta varios miles de pies, mucho más hondo de lo que Alfa llegó jamás. Los machos más grandes superan los 60 pies y pesan más de 100.000 libras. La garganta de un cachalote podría tragarse sin problema un tiburón de 9 pies. En cuanto a profundidad, no había inconveniente, pero la temperatura jugaba en su contra por el lado opuesto. Los cachalotes son mamíferos de sangre caliente, con temperaturas internas de alrededor de 97 a 99 grados. 78 grados es demasiado frío para el interior de uno de ellos. Además, toda su estrategia de alimentación está basada en presas blandas de las profundidades, no en grandes depredadores de superficie. Temperatura equivocada, dieta equivocada. Fuera. Fíjate en la forma de esto, porque resume todo el caso en pequeño. Cada sospechoso lo bastante grande para llegar a esa profundidad era demasiado caliente. Cada sospechoso con el rango correcto de temperatura no podía alcanzar esa profundidad. Los datos habían dibujado en silencio una caja alrededor del depredador,
y casi nada en todo el océano cabía dentro. Entonces, el equipo examinó otros tiburones grandes, quizá un enorme tiburón tigre o un tiburón oceánico de punta blanca. Ambos agresivos, ambos extremadamente oportunistas. Un tiburón tigre, en particular, intentará tragarse casi cualquier cosa que le quepa entre las mandíbulas, pero ninguna de esas especies crece lo suficiente como para engullir entero a un tiburón blanco de 9 pies. Los tiburones tigre más grandes registrados rondan como máximo los 14 pies. Y para comerse por completo a un tiburón de 9 pies, no basta con ser un poco más grande que tu presa. Tienes que ser inmensamente más grande. Las cuentas no cerraban. Incluso hubo un breve momento en que alguien propuso un calamar colosal, algo teóricamente bastante grande como para envolver a un tiburón y arrastrarlo hacia la oscuridad. Esa teoría no resistió. Un invertebrado de sangre fría no tiene un interior cálido. La temperatura de su cuerpo es simplemente la misma que la del agua que lo rodea. No había ninguna cavidad caliente que detectar. Una tras otra, todas las respuestas normales se fueron consumiendo. Orca, profundidad incorrecta. Cachalote, temperatura equivocada, presa equivocada. Tiburones grandes, no lo bastante grandes. Calamar, sangre fría. Y cuando esa lista se agotó, el equipo se encontró mirando una posibilidad que era, de algún modo, totalmente evidente y casi demasiado extraña para decirla en voz alta. El depredador revelado. ¿Y si el animal que se comió al tiburón blanco fue otro tiburón blanco? No un rival apenas más grande que ganó una pelea. No un choque territorial que terminó en muerte. Un tiburón blanco de un tamaño que la mayoría de los biólogos marinos nunca había considerado seriamente. Un tiburón tan enorme que un tiburón blanco de 9 pies y 500 libras era para él una comida. Y no llegaron a esa conclusión por simple suposición. La razonaron. La temperatura era la clave. La mayoría de los tiburones son de sangre fría. Su temperatura interna coincide con la del agua que los rodea. Punto final. Pero los tiburones blancos no son como la mayoría de los tiburones. Pertenecen a la familia de los tiburones caballa y poseen una adaptación poco común llamada endotermia regional. Gracias a una red especializada de vasos sanguíneos, atrapan y reutilizan el calor que producen sus propios músculos, manteniendo su temperatura interna, sus ojos, su cerebro y su sistema digestivo notablemente más calientes que el agua que los rodea. Eso es lo que les permite seguir siendo rápidos y mortales incluso en condiciones frías. Ahora, piensa a dónde nos lleva eso. El estómago de un gran tiburón blanco promedio podría estar alrededor de los 65 a 70 grados, y en aguas profundas y heladas, quizá incluso eso sea una estimación generosa. 78 grados es más calor del que normalmente generaría un gran blanco típico de tamaño medio. Pero un gran blanco mucho más grande cambia por completo la ecuación. Más cuerpo significa más músculo. Más músculo significa más calor producido. Más masa significa que ese calor se conserva con mucha más eficacia frente al frío que presiona desde fuera. Dentro del intestino de un gran blanco verdaderamente enorme, unos 78 grados estables no son una contradicción. Es justo lo que esperarías encontrar. La lectura que al principio parecía un fallo de pronto apuntaba a un solo tipo de animal. La profundidad también encajaba. Cuando los investigadores dejaron atrás la idea de que los grandes blancos permanecen en aguas poco profundas, la imagen se volvió más clara. Se ha rastreado a estos tiburones descendiendo a más de 3.000 pies en mar abierto. 1.900 pies es extremo, pero está perfectamente al alcance de un individuo muy grande. Entonces quedaba una pregunta. ¿Qué tamaño debe tener un gran blanco para tragarse entero a un tiburón de 9 pies? Los investigadores que estudian este tipo de depredación calculan aproximadamente el doble de la longitud de la presa.
Si aplicas ese número a lo que registró la etiqueta, terminas con un depredador de unos 16 pies de largo, con un peso superior a 2 toneladas. Un tiburón situado justo en el límite superior de lo que se cree que puede alcanzar la especie, y tal vez un poco más allá. Si te permites reconstruir aquel instante, la escena es breve y despiadada. Una sombra más grande ascendiendo desde abajo. Así atacan los grandes blancos, con velocidad, lanzándose desde debajo, un único golpe, y después el largo descenso hacia el agua oscura con la comida todavía dentro. La etiqueta no registró la emboscada. Registró lo que vino después. La caída. La profundidad. El calor. Y ese después basta de sobra para decirnos cómo empezó todo. ¿En qué más nos estamos equivocando? Aquí es donde deja de ser aritmética, música, y empieza a volverse realmente inquietante. Existen relatos creíbles, desde hace décadas, de pescadores, tripulaciones navales e investigadores a lo largo del último siglo, que describen grandes blancos de 20 pies o más. Durante mucho tiempo, la ciencia los guardó como exageraciones, recuerdos deformados, la inflación inevitable de un encuentro cercano contado una y otra vez con los años. Pero, ¿y si no eran exageraciones? ¿Y si el océano alberga grandes blancos de un tamaño que simplemente nunca hemos logrado marcar, medir o fotografiar? Animales que viven muy lejos, en aguas profundas y abiertas, apartados de las costas, de los barcos y de las bahías poco profundas, donde ocurre casi toda nuestra observación. Cuanto más lo piensas, más lógico parece que los hayamos pasado por alto. Las hembras más grandes y viejas serían los animales más escasos dentro de una especie que ya de por sí es rara, recorriendo miles de millas de océano abierto y sin salir a la superficie para nadie. Un tiburón así podría vivir 50 años y no acercarse ni una sola vez al campo visual de un barco de investigación. No dejamos de encontrarla porque se estuviera escondiendo. Fallamos porque no estábamos buscando en su parte del océano. La conclusión del equipo apuntaba a una hembra de gran tiburón blanco de tamaño excepcional. Las hembras de esta especie crecen bastante más que los machos. Los ejemplares confirmados más grandes se acercaban a los 20 pies y pesaban más de 4.000 libras. Y cuando los investigadores compararon el registrador de alfa con los datos de seguimiento de otros grandes tiburones blancos que se movían por esas mismas aguas, todo coincidió. Las temperaturas corporales registradas en animales más grandes correspondían con el calor medido dentro de la etiqueta. Las profundidades, los rangos, los patrones de comportamiento, todo era compatible con una enorme hembra de gran tiburón blanco que nunca había sido documentada formalmente. Ella había estado ahí durante todo el tiempo, desplazándose por aquellas aguas, haciendo precisamente música a lo que hacen los depredadores ápice. Y una mañana del año 2003 se cruzó con un gran blanco de 9 pies y lo trató como si fuera el desayuno. Luego descendió casi 1.900 pies hacia la oscuridad para terminar la comida donde nadie jamás podría verla. No tengo idea de cómo hacer que eso resulte menos alarmante, así que ni siquiera lo voy a intentar. Aquí está lo que casi nadie menciona porque el titular por sí solo ya es demasiado impactante. Un gran blanco gigante devorando a otro gran blanco por completo. Esa frase por sí sola bastaría para que alguien cancele silenciosamente una reserva en la playa y reconsidere cada decisión que alguna vez lo llevó cerca de aguas abiertas. Totalmente comprensible. No estoy juzgando a nadie, pero el titular es la parte menos perturbadora. Una vez que el equipo confirmó qué le ocurrió a Alpha, hicieron lo que los buenos científicos siempre hacen cuando algo imposible cae en sus manos. Regresaron a los registros, buscando patrones que previamente habían descartado. Y lo que descubrieron se extiende mucho más allá de una mañana frente a las costas australianas.
La depredación de grandes blancos sobre otros grandes blancos no es un accidente aislado, no es una colisión entre dos animales en el lugar equivocado y en el momento equivocado, una posibilidad entre 1.000.000. Es un comportamiento documentado y la evidencia ha estado a la vista durante años. Los biólogos marinos saben desde hace tiempo que los grandes blancos son caníbales. Los ejemplares más grandes dominan a los menores en los sitios de alimentación. Los juveniles enfrentan un riesgo genuino por parte de los adultos que comparten sus aguas. El comportamiento incluso comienza antes del nacimiento. Las crías en desarrollo consumen a sus hermanos sin eclosionar dentro del útero. Una estrategia tan bien establecida que incluso tiene un nombre en la literatura científica. Grandes blancos muertos han aparecido presentando heridas de mordida enormes. Arco, espaciado, serración, música, que solo pudieron provenir de las mandíbulas de otro gran blanco. Y no son únicamente los muertos. Investigadores y buzos han fotografiado grandes blancos vivos que llevan viejas cicatrices curadas con ese mismo patrón inconfundible. Tiburones que fueron mordidos por uno de los suyos y de alguna forma sobrevivieron. Cada una de esas cicatrices es una historia que ocurrió fuera de la vista. Un encuentro violento registrado únicamente en tejido vivo. En años recientes, investigadores que rastreaban a una pobre beagle embarazada, un pariente menor del gran blanco, recuperaron datos que sugerían que el animal había sido atacado y muy probablemente consumido por un depredador más grande, con el gran blanco entre los principales sospechosos. Descrito como la primera depredación documentada de una pobre beagle en cualquier parte del mundo, la lección se repite a través de estudios y océanos. Ser un tiburón grande y peligroso no te coloca de forma segura en la cima. Solo significa que lo que sea que te devore tiene que ser aún más grande y peligroso. Analizado un caso a la vez, puedes explicarlos. Una confrontación territorial, una pelea por un cadáver, dos animales grandes teniendo un mal día en cercanía. Los científicos están entrenados para resistir conclusiones dramáticas a partir de datos aislados y tienen razón en hacerlo. Pero coloquen todo el cuerpo de evidencia uno tras otro, extiéndanlo a lo largo de décadas, coloquen la etiqueta de alfa encima. Y no pueden llamar a todo eso agresión. La imagen que emerge es algo distinto. Los grandes blancos más grandes no solo compiten con los menores, a veces se los comen. Depredación ápice ocurriendo dentro de una sola especie ápice. La cadena alimenticia que todos asumían terminaba en el gran blanco no termina ahí en absoluto. Continúa escalando hacia una franja de tamaño que la ciencia marina apenas ha comenzado a estudiar. Lo que significa que el diagrama que todos dibujamos en nuestra mente, gran blanco en la cima, todo lo demás ordenado prolijamente debajo, es incorrecto. Y si nos equivocamos respecto al depredador más estudiado, más filmado y más famoso de todo el océano, la siguiente pregunta es la que debería mantener despiertos a los biólogos marinos. ¿En qué más nos hemos equivocado? Hay una razón por la que esto permaneció oculto tanto tiempo. Y se reduce a un solo hecho. Apenas hemos mirado. El océano abierto es casi incomprensiblemente vasto. Solo el Pacífico abarca cerca de 60 millones de millas cuadradas. La totalidad de los océanos del planeta supera conjuntamente los 100 millones de millas cuadradas de agua, de las cuales hemos explorado significativamente apenas una porción mínima. El océano abierto y profundo, todo lo que se encuentra por debajo de aproximadamente 1000 pies resulta prácticamente invisible para nosotros en términos reales. Sea lo que sea que ocurra allá abajo, no estábamos presentes para presenciarlo. Y la situación se complica aún más. Aun cuando llegamos a estudiar a los grandes blancos, las cifras resultan reducidas. La población mundial se sitúa en unos pocos miles. Los ejemplares que han recibido una marca funcional representan apenas una fracción de esos.
Estamos sacando conclusiones categóricas sobre una especie entera a partir de apenas algunas decenas de animales. Aún más grave, existe un sesgo sistemático respecto a qué animales reciben las marcas. Los investigadores operan donde los tiburones se acercan a la costa. Esos suelen ser los individuos más jóvenes y de menor tamaño. Las hembras de 20 pies, aquellas capaces de lo que se le hizo a Alfa, habitan lejos en aguas profundas donde las embarcaciones no llegan. Es como intentar comprender a los elefantes salvajes estudiando únicamente crías cerca de la valla. Amontonen todo eso y las consecuencias se vuelven tangibles. Los grandes blancos están protegidos en gran parte del mundo, y las tácticas que los salvaguardan operan mediante modelos de población. Modelos que contemplan amenazas humanas, presión pesquera, el comercio de aletas, pérdida de hábitat. No contemplan seriamente que los grandes blancos sean consumidos por otros grandes blancos. Si los individuos más imponentes están eliminando silenciosamente a los más pequeños, el panorama poblacional real resulta bastante más complejo de lo que los modelos reflejan. Las estimaciones de supervivencia y proyecciones de recuperación construidas sobre esos modelos podrían estar simplemente equivocadas. Y el asunto va más allá de los conteos. Ya sabemos que la presencia de grandes blancos reconfigura el comportamiento de todo lo que está por debajo de ellos. Focas, leones marinos, peces menores, comunidades enteras que organizan su existencia en torno a la amenaza. Si los grandes blancos gigantes están reestructurando su propia población desde adentro, los efectos en cadena se propagan completamente por toda la cadena, sin ser contemplados. Luego está la parte que no puedo dejar de pensar. Siempre hemos utilizado al gran blanco como nuestro ancla para la cúspide del océano, el punto de referencia, el techo. Pero si el gran blanco resulta a veces presa de un individuo mayor de su propia especie, entonces el techo no está donde lo ubicamos. La cúspide no constituye un punto fijo. Es dinámica. Depende del tamaño. Y eso plantea silenciosamente una pregunta mucho mayor. ¿Cuántos otros animales que llamamos con seguridad depredadores ápice son en realidad presa de individuos más grandes, más profundos y más escasos de su propia especie? Animales que jamás hemos marcado, jamás filmado, jamás documentado. Basándose en todo lo que la marca de Alfa reveló, la respuesta honesta es que no lo sabemos. Y desconocer es un lugar aterrador para estar cuando se toman decisiones que moldean ecosistemas enteros. Nunca le pusimos nombre. No a Alfa, al tiburón que fue devorado. La otra, la depredadora. No tiene designación, ni registro, ni fotografía alguna vinculada a ella. Se desplazó por aquellas aguas frente al suroeste de Australia. Hizo posiblemente la cosa más extraordinaria que la ciencia ha inferido sobre su especie, y desapareció nuevamente sin ser vista ni una sola vez. Si quieren una idea de cómo podría ser un animal así, consideren a Deep Blue. Deep Blue es real. La mayor gran blanca jamás filmada de forma fiable. Una hembra calculada en aproximadamente 20 pies de longitud y unas 4.500 libras. Captada en cámara en 2013, cerca de la isla Guadalupe, México, y se cree que rondaba los 50 años. Es impactante. Hace que una jaula de investigación parezca un juguete. Y quiero ser totalmente claro respecto a esto porque importa. No existe evidencia que vincule a Deep Blue con lo sucedido a Alfa. Océanos distintos, animales distintos. Nadie las ha relacionado jamás. La menciono por una única razón, para demostrar que los grandes blancos alcanzan genuinamente ese tamaño. El animal que devoró a Alfa no era una criatura sacada de un relato. Era un tiburón corriente de un tamaño extraordinario, haciendo algo propio de un tiburón corriente. De algún modo, eso resulta peor que cualquier leyenda, porque nos gusta creer que, en esencia, ya desciframos el océano. Lo cartografiamos, le pusimos nombres,
Lo dividimos en zonas, biomas y categorías ordenadas. Le asignamos a cada cosa un nombre en latín y una fila en una tabla, y luego miramos esa tabla y nos convencimos de que sabíamos qué había bajo el agua. Pero no es así. Incluso en plena era de los satélites, seguimos encontrando nuevas especies de grandes animales marinos. Criaturas más grandes que una persona que, de alguna manera, pasaron desapercibidas durante generaciones. Si todavía estamos conociendo por primera vez animales de ese tamaño, entonces la idea segura de que ya hemos visto al mayor gran tiburón blanco del mar empieza a sonar menos a ciencia y más a deseo. El océano guarda animales que nunca hemos visto, conductas que jamás hemos observado, vínculos entre especies y dentro de una misma especie que nunca hemos registrado. La etiqueta de alfa, apareciendo en la costa 4 meses después de su desaparición, fue un mensaje venido desde las profundidades. En el fondo decía: hay algo aquí abajo que no habían tenido en cuenta. Algo más grande de lo que creían posible. Algo que trata a sus depredadores ápice como presas y se sumerge casi 2000 pies para digerir la comida en privado. El gran tiburón blanco pasó millones de años convirtiéndose en el depredador más temido que el océano haya producido jamás. Y algo miró a uno de ellos y vio comida. En algún lugar, ahí fuera, otro registrador ya está sujeto a otro animal, anotando en silencio lo próximo que se supone que no debemos saber. Cuando llegue arrastrado hasta la orilla, estaré aquí para contarles qué encontró. Suscríbanse ahora a Reef Discovery para estar aquí cuando ocurra, porque el océano aún no ha terminado de sorprendernos. Y, sinceramente, música, creo que apenas estamos empezando a comprender qué hay realmente en la oscuridad.